Francisco Cantón Rosado fue un político conservador y militar mexicano nacido en Valladolid, Yucatán, gobernador del estado de Yucatán de 1898 a 1902. Desde los 16 años de edad combatió insurrectos, siendo este uno de los motivos por el cual pasa la historia. En la denominada Guerra de Castas, en contra de los indígenas mayas, apoyó al imperio de Maximiliano en contra de las fuerzas republicanas de Benito Juárez. Años después, en 1876, apoyó al Plan de Tuxtepec, proclamado por Porfirio Díaz. Casi de niño, el general Francisco Cantón Rosado, señalado por Joseph Wells como una especie de Aureliano Buendía de la península, fue arrancado del hogar para batirse en los muros de Valladolid, para defender su ciudad de las amenazas del bárbaro, distinguiéndose en diversas acciones por su valor y denuedo nunca desmentidos. No obstante ser un militar que tuvo más victorias en el campo político que en el de batalla, una poetista de la casta divina de aquella época, Decimónica, le dedicó el poema A los héroes de Chichimilá, aparecido en un número de la Siempre Viva, una revista quincenal de principios de la década de 1870, por batirse en contra de los mayas rebeldes que en esa década candente y que en varias ocasiones asaltaron la frontera sur y del oriente, partidos de Peto, Sotuta y Valladolid de Yucatán. Cantón, hay que recalcar, pertenecía a una ciudad, Valladolid, que hacía gala de sus orígenes patricios, una ciudad que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se convertiría en un partido de guerra, bautizado así por el gran guerracastólogo Terry Rugeley. De Valladolid saldrían para la gubernatura de Yucatán esclavistas como Agustín Cereto, así como generales imperialistas como don Pancho Cantón, Felipe Navarrete y Daniel Traconis. En 1861, teniendo y el grado de coronel, se enfrentó a las tropas de Agustín Cereto, gobernador liberal de Yucatán, que fue depuesto y sacrificado por Liborio Irigoyen ese mismo año. Durante los años de 1865 a 1867, continuó la lucha contra los mayas distinguiéndose en dos cruentas batallas, la de Sonot y la de Majás, obteniendo la Cruz de la Orden de Guadalupe por sus acciones en el primer caso. La ocupación francesa de México fue apoyada por los conservadores yucatecos, entre los cuales destacaron el entonces gobernador Felipe Navarrete, el general Francisco Cantón Rosado y el general Teodosio Canto, quienes sometieron a los liberales de Campeche. Mientras duró el imperio, de 1864 a 1867, el territorio campechano fue reintegrado temporalmente a Yucatán. Una vez caído el segundo imperio, este militar conservador entró en una especie de limbo, no obstante que siendo uno de los más entusiastas del segundo imperio, intentaría una última batalla para la defensa de su causa. Todos saben que a finales de la primavera del año de 1867, el coronel Manuel Cepeda Peraza se convirtió en el libertador de Yucatán, de las fuerzas oscurantistas de la clase retrógrada, católica e imperialista, entrando a Mérida y enalborando la bandera republicana. El para entonces coronel Cantón, a finales del año, en noviembre, junto con Marcelino Villafaña, coroneles que se hallaban exiliados en La Habana, presionaron para que en el timón del Estado pasara temporalmente al mando de la reacción imperialista. Pero en enero de 1868 el poder volvió a los liberales de la República restaurada. Oroza Díaz, en su libro sobre la historia de Yucatán, dice que derrotado el coronenazo en febrero de 1868 en Izamal, fue a guarecerse a las selvas orientales de la península, perdiéndose de sus enemigos liberales que le seguían los pasos. Poco más tarde, enfermo, Manuel Cepeda Peraza es derrocado, lo que permitió regresar a Francisco Cantón con la intención manifiesta de hacerse proclamar gobernador del estado. El gobierno federal de México lo impidió, enviando tropas a Yucatán y apresando a Cantón, quien es entonces sentenciado a muerte. Sus familiares y numerosos seguidores se movilizaron para impedir su fusilamiento, logrando que fuera enviado a la Ciudad de México para ser juzgado por un consejo de guerra, mismo que finalmente lo absolvió. Hay una leyenda urbana de que prendió un cigarro mientras lo fumaba, con lentitud aguardando el fatal momento, llegó un mensajero a caballo con la suspensión de la orden de fusilamiento. La sala lleva el subtítulo «Fumar no siempre mata», toda vez que deseamos hacer una exposición amena que capture la atención de la gente.
En 1876, el general Teodosio Canto encabezó un movimiento armado en Yucatán que apoyó el plan de Tuxtepec, mediante el cual Porfirio Díaz pretendió derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Cantón y Canto lograron incorporarse a las filas liberales y el perdón por su anterior participación en el imperio y por sus frecuentes levantamientos en favor de los conservadores. Junto con el general Teodosio Canto, Cantón derrotó en 1876 a las tropas federales en la ciudad de Mérida, poniendo fin al lerdismo en Yucatán. Triunfante Díaz ascendió a Cantón Rosado a general brigadier el 15 de enero de 1877. Este mismo año fue elegido diputado al Congreso de la Unión, cargo que ejerció por varios periodos, y Cantón se convirtió en un empresario de polendas bajo la sombra de la larga dictadura porfiriana. El año de 1880 obtuvo la concesión para exportar la línea de ferrocarril Mérida-Valladolid, misma que vendió para permitir la formación de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. El objetivo principal del general Cantón, cuando aceptó el nombramiento como candidato del Gran Club Liberal en agosto de 1897, fue el deseo de cooperar con todas mis fuerzas a los nobles propósitos del señor presidente de la República, de terminar para siempre la luctuosa guerra de castas que hace ya 50 años embarga la prosperidad del Estado en las ricas regiones del sur y del oriente. Fue elegido gobernador del Estado de Yucatán el día 1 de febrero de 1898. Tomó posesión del cargo que ejerció hasta 1902. Llegaría al poder en Yucatán un general de más de 60 años, nativo de la ciudad oriental de Valladolid, que había formado parte, como casi todas las élites yucatecas, de los adictos al Segundo Imperio, pero que por azares del destino secundó casi al final la revolución de Tuxtepec, con la que Díaz llegó al poder, el general Francisco Cantón. En el año de 1901 colaboró con el Ejército Federal en la terminación de la Guerra de Castas, su proyecto más importante y por el que juró vencer desde que era niño y por el cual había tenido muchos escalabros y trajines. El general apoyó la toma de Bacalar y de Santa Cruz, actualmente Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, y por donde cruzarían los batallones porfirianos. Su administración fue caracterizada por importantes obras materiales en el Estado. En la ciudad de Mérida se estableció el sistema de transporte público de tranvías. También se le atribuye algo que no previó el viejo general vallisoletano, que contrario a los científicos yucatecos, el clan de Olegario Molina Solís, los hijos de Sierra O'Reilly, Justo y Manuel Sierra Méndez, que estaban interesados en la riqueza forestal del oriente peninsular, fue que Díaz ya tenía planes de seccionar la parte oriental de la península, no dejando el nuevo territorio recién conquistado bajo jurisdicción de los yucatecos. El haber permitido sin ejercer acción alguna para impedirlo la segunda escisión territorial de Yucatán, después de la ocurrida cuando se separó el territorio de lo que en la actualidad es el estado de Campeche, en el año de 1858. En efecto, en 1902, 15 días antes de que concluyera el mandato de Cantón Rosado, el gobierno de Porfirio Díaz creó el territorio federal de Quintana Roo, segmentando la porción oriental de Yucatán, territorio que más tarde se convertiría en el Estado Libre y Soberano homónimo. En 1904 había iniciado los trabajos de su palacio, que sería conocido desde entonces como el Palacio Cantón. Este palacio, ha señalado uno de sus biógrafos recientes, constituyó durante los últimos años de su vida su proyecto personal más importante. Vendió en $1,5 millones de pesos su empresa ferrocarrilera a la sociedad formada por Carlos Peón, José Palomeque y Pedro Peón Contreras y destinó dicho fondo a la construcción del palacio. Al concluir su mandato se retiró a vivir en una mansión que se hizo construir en el corazón de Mérida, en el Paseo Montejo. Esta casa fue heredada por su hijo homónimo y en la actualidad es la sede de un importante museo de arqueología y antropología administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al inicio de la Revolución Mexicana y como consecuencia de la primera chispa de la revolución en Yucatán, dado en Valladolid meses antes del 20 de noviembre de 1910, Porfirio Díaz mandó a llamar a su viejo general y a su familia. Radicarían por 2 años en la capital, donde serían testigos del comienzo de la caída del antiguo régimen. El general regresaría a Mérida a vivir sus últimos años contemplando desde un balcón de su palacio los años tan vertiginosos de la revolución en Yucatán,
la llegada de Alvarado y los barruntos de un despertar político de las masas campesinas a cuyos abuelos Cantón había hecho la guerra. Moriría en el año de 1917 a la edad de 84 años.